¿Has escuchado la frase "los hombres no lloran"? Sí, a lo largo de mi vida sí lo escuchaba. Sí, sí lo he escuchado. Sí, sí lo he escuchado. Sí, sí la he escuchado bastante. Sí, sí lo he escuchado varias veces. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, que no es correcta y que cualquier persona debería ser capaz de expresar sus sentimientos como quiera, ¿no? Que no es cierta porque estamos propensos a pasar por diversas situaciones, problemas, e independientemente de el género de la persona, va a experimentarlos de una u otra manera en la que puede terminar llorando de alguna forma, ¿no? Pienso que es, bueno, una costumbre, cultura que le ha implantado la sociedad, ¿no? Especialmente entre los mismos varones. Opino que es una frase que está esquivando o ignorando el hecho de que las personas en general tenemos emociones y sentimientos. Bueno, siento que es parte de la sociedad que siempre ha establecido como que los hombres deben reprimir muchos sus sentimientos para no demostrar debilidad. ¿Crees que es importante que los hombres cuiden su salud mental? Como cualquier persona, todas las personas deberían cuidar su salud mental, incluyendo los hombres, ¿no? Claro, como cualquier persona, porque es básicamente lo que nos va a permitir afrontar cualquier clase de problema. Sí, es muy importante. Y bueno, yo he visto y he leído que la mayor tasa de suicidios son de varones, ¿no? Entonces hay que cuidar bastante de ello. Sí, definitivamente, muy importante, porque somos seres humanos. Al fin y al cabo somos seres con sentimientos, somos seres sociales, requerimos de expresarnos. Bien, como han escuchado, qué importante es cuidar la salud mental en los varones. Saben ustedes que muchos varones tienen depresión y a veces no se dan cuenta o no se fijan que tienen estos síntomas porque su forma de expresar la depresión no se da de la misma manera que muchas de las personas. Más bien tienen otras características que a veces podríamos confundirlos. Otra situación también se da porque a veces se cree que los varones deben no expresar sus emociones, sino aguantarse. Y eso no es favorable para su salud mental. Para hablar sobre la depresión en varones, tenemos a nuestra médico psiquiatra, la doctora Vanessa Valera, quien nos dará a conocer cómo es que se presenta eso y sobre todo cómo cuidar nuestra salud mental. Soy Dani Araujo y bienvenidos a Cayetanamente. Vanessa, muchísimo gusto de poder estar acá contigo, sobre todo para hablar de un tema tan importante como es la depresión. Gracias. La depresión en los varones, ¿no?, tiene características que podríamos diferenciarla de la depresión que pasa en las mujeres. Sí, creo que más en hombres hay una pérdida del interés, por ejemplo, que se les nota más porque comúnmente ellos más son los que trabajan, ¿no? Fuera. Pierden ya la capacidad de concentrarse, ya no rinden en el trabajo, hay un desinterés para hacer sus hobbies también. Algunos también cursan con irritabilidad y otros, por el contrario, se abocan más al trabajo si es que hay problemas más interpersonales en casa, ¿no? Puede haber agresividad, conducta temeraria y la mayoría se va a lo que es alcohol o drogas, ¿no?, que es la parte más difícil a veces de poder darles tratamiento, ¿no? Esto nos lleva a un aspecto un tanto cultural, ¿no?, en el sentido de que muchas veces los determinantes podrían ser distintos en las mujeres que en los varones. Si estamos hablando de los varones, ¿cuáles serían estos determinantes? Sería más que nada que los varones tienden un poco a esconder los síntomas o a minimizarlos. No buscan ayuda por el estigma, ¿no? Generalmente la crianza pues es que son fuertes, ¿no?, competitivos. Entonces, para ellos ir pues a buscar ayuda, ¿no?, o mostrar sus sentimientos es como que debilidad, ¿no?, o el estigma de qué van a decir, que estoy deprimido, ansioso, que soy débil, que también se da en mujeres, ¿no?, pero en hombres creo que por el estilo, claro, de crianza, y bueno, en Latinoamérica pues la mayoría son machistas y Perú no está lejos de eso. Entonces, yo creo que eso es lo que genera que la depresión en varones no llegue tan frecuentemente a un servicio de salud, ¿no? Y esa justamente la situación de crianza que hace de que podría tener
una situación difícil para el varón cuando se encuentra en una situación de pérdida o una circunstancia diferente a la mujer. La mujer lo que suele hacer es de repente ir y buscar apoyo. Y Sí. como bien lo dices, ¿no? El varón no busca apoyo. ¿Qué consecuencias trae en el varón el no buscar apoyo? Bueno, que se cronifique la depresión, ya estamos hablando de una distimia, ¿no? Cuando los síntomas depresivos tienen más de un año. Hablamos también de pérdidas de trabajos, ¿no? Porque obviamente con pérdida de concentración, pérdida de interés, no van a rendir bien en el trabajo, ¿no? Y bueno, que lamentablemente el desenlace de una depresión es el suicidio. Y ahí sí hay una diferencia, ¿no? Entre hombres y mujeres. ¿Cómo así, Vanessa? Si bien la depresión es más frecuente en mujeres, 2 veces más que en el varón, pero los varones son más efectivos, ¿no? Digamos, los métodos que ellos utilizan, por ejemplo, es dispararse, ahorcarse, o sea, son efectivos. Y generalmente son más impulsivos. Ellos no te cuentan tanto de que pienso, planeo hacer esto, lo otro, no. De pronto, por ejemplo, ¿no? Pierden el trabajo o pierden el puesto dentro del trabajo, ¿no? O pérdidas económicas importantes, ¿no? Entonces genera un malestar de tal manera que por impulso ellos pueden terminar suicidándose. Esta situación de riesgo que mencionas me hace pensar entonces que muchas veces no es fácil visualizar que hay este riesgo eminente en los varones, ¿no? Así es. Como ellos actúan más por impulso, sí es poco probable, ¿no? Que podamos evitar quizás, pero de repente algunas condiciones sí podrían alertarnos, ¿no? Por ejemplo, si ya un varón te está hablando de que mejor sería no existir, ya es una señal de alerta, ¿no? Generalmente varones que viven solos con alguna enfermedad crónica, también hay que estar alertas porque es muy probable que ideas o intentos puedan venir. A veces las personas observamos, escuchamos o de pronto nos da la impresión de que un varón podría estar pasando con un bajo estado de ánimo, ¿no? Y bueno, lo pasamos desapercibido. Pero es importante si observamos esto a lo largo de un tiempo, es decir, no es ocasional, sino que esta persona está con esta misma sintomatología por un periodo largo. Claro, por ejemplo, la tristeza es normal, ¿no? Pero ya cuando la tristeza te crea disfuncionalidad, ya es una depresión. Y el tiempo más o menos son 2 semanas, ¿no? Ya. Donde puede haber pérdida de apetito, insomnio, irritabilidad, pérdida de interés en los hobbies, falta de concentración, pérdida de poder tomar decisiones y en algunos varones que sí puedan manifestar ideas suicidas. A veces decimos que los factores como las redes sociales, las crisis familiares o eventos que suceden también pueden ser desencadenantes, ¿no? Pero siempre y cuando de pronto existan ciertas condiciones psicológicas, rasgos de pronto de personalidad para que para esta persona le afecte eso, ¿puede ser así? Podría ser, pero también cuando uno está con depresión, se vuelve muy sensible, ¿no? A los comentarios que pueden haber en redes y también como hay una pérdida de interés, en lugar de agarrar las adicciones que son recompensa inmediata como alcohol, cigarro, drogas, también el celular, los juegos, las redes también es un tipo de adicción. Ellos pueden pasar horas ahí. Y si le sumamos que están sensibles a los comentarios, entonces no es tan bueno que hagan esa actividad. Se podría decir a veces que de pronto si una persona se encuentra deprimida o desmotivada y va hacia las redes o comienza a tener hábitos de juego y todo ello, ¿podría decirse que eso podría estar siendo como un escape para esta persona? Sí, definitivamente sí. En lo que es adicciones en general, es un escape a la realidad realmente, ¿no? Una realidad que no les gusta. ¿Y cómo es que la persona, el que está teniendo esta sintomatología, podría darse cuenta para que inmediatamente busque ayuda? Hay una frase que los psiquiatras reconocemos y generalmente la persona viene y te dice, no soy la misma de hace 1 año, 2 años, 6 meses, 3 meses. Qué importante eso, ¿no? Cuando alguien no se siente el mismo, ¿no? O incluso tú como familiar o amigo lo ves apagado, opaco, sin brillo, ¿no? Ya no es pues esa persona que viene con la alegría de siempre,
o que siempre nos invita, vamos a reunirnos, ¿no? Sino que ya lo ves diferente, es una alerta, ¿no? Algo está pasando y hay que invitarlo a que manifieste sus sentimientos y sus pensamientos, porque es la única manera de poder ayudarlo. ¿Y de qué manera nosotros podríamos ayudarlo desde el punto de vista del especialista, ¿no? O sea, ¿cómo es que podemos apoyar en que la persona reciba esta ayuda? Claro, si es algún familiar o amigo cercano, obviamente lo vamos a conocer muy bien. Manifestarle, ¿no? Los cambios que notamos, ¿no? Para que él se pueda aperturar en contarnos qué está sucediendo y poder junto con él buscar la ayuda. Me imagino que eso, Vanessa, que dice, no pasa nada, ¿no? No te preocupes, lo resuelvo, son alertas que también debemos tener en cuenta, ¿no? Es muy probable que responda así, quizás como mecanismo de defensa, ¿no? De que yo soy fuerte, yo lo voy a solucionar, pero siempre estar, quizás a la primera no nos acepte, pero sí dejarle en claro que somos una persona que puede buscar, que lo entendemos, que no lo señalamos, que no lo vamos a estigmatizar, que no se nos va a caer no sé, que es fuerte si nos cuenta y juntos buscamos ayuda, ¿no? Al menos ya sabe que esa persona, cuando ya no pueda más, puede buscar. Claro, ¿no? ¿Qué recomendaciones haría Vanessa en este punto, ¿no? Desde el punto de vista de repente de los compañeros, ¿no? Para la familia y para la misma persona. ¿Las recomendaciones? Sí, ¿qué recomendaciones de repente desde tu punto de vista de especialista, qué sugerirías a los compañeros si ven a un varón que está en esta condición o a la familia? Bueno, acercarse, ¿no? Acercarse, tratar de que él pueda comentar sin miedo, con confianza, sus emociones, que no hay nada de malo sentirse triste, que cualquiera puede deprimirse porque obviamente uno no es una máquina. Entonces hay muchas adversidades a las cuales somos resilientes, pero ya hay un punto en que pasan demasiadas cosas que esa resiliencia ya se quiebra y es donde uno puede caer en depresión y que no es nada de malo. Yo he tenido pacientes con un solo episodio depresivo y les he dado de alta porque ya pasó, ¿no? Y el tratamiento siempre va de la mano con la psicoterapia, ¿no? Tanto se evalúa el caso si necesita fármaco y siempre va con psicoterapia. Eso justamente que señalas, ¿no? A veces las personas evitan un apoyo porque dicen que no quieren tomar fármacos, ¿no? O dicen no me siento tan mal, ¿no? No he perdido la razón, por lo tanto no debo ir, ¿no? ¿Cómo es que funciona la terapia en este caso? Tanto la farmacológica como la psicoterapéutica que has mencionado. En el caso de los pacientes que cuando vienen a psiquiatría no desean tomar medicación, no los fuerzo, ¿no? Generalmente vienen derivados por psicología porque notan que al intentar hacer la psicoterapia, ¿no? El paciente no retiene porque obviamente la concentración está baja y no tiene ánimos de hacer las tareas o las recomendaciones del psicólogo, entonces lo derivo. Yo le explico eso primero, que no se va a poder manejar porque la intensidad de la depresión está muy alta o que hay ideas suicidas que nos están dificultando, hay riesgo de, ahí aceptan. Pero cuando no, simplemente les doy la oportunidad de ser solo con psicoterapia, lo cito sí cada mes para ver cómo va, porque si hay ya intento suicida, cortes o riesgo suicida, ya tengo que iniciar. Y le pido que venga con un familiar, ¿no? Para poder vamos a decir, convencerlo de que bueno, sí, pues, ¿no? A veces es la adherencia al tratamiento, a veces no se da en la misma persona de la misma manera, ¿no? Entonces, algunas características de repente en los varones me imagino que deben ser más marcadas que en otros, ¿no? Sí. ¿No? Y ahí es donde se tendría que lidiar con alguna recomendación en especial. Sí, ahí es donde se invita pues, al familiar o alguna amistad cercana, ¿no? Para poder asegurar que tome la medicación y vaya pues, a las terapias, ¿no? Hay algo que a lo largo del tiempo, y lo has remarcado, es que se dice, o la crianza ha sido que los varones no lloran, que los varones no tienen que expresar las emociones, ¿no? ¿Cuánto marca este hito, ¿no? Y cuánto perjudica el desarrollo psicológico, por ejemplo, del niño que recibe esta información
al adulto que hoy va a tener que enfrentar situaciones que no son fáciles en la vida real? Este tipo de crianza, al final, lo que hemos visto muy frecuentemente es que la persona, tanto hombres como mujeres, claro, más frecuente en hombres, pero se ve que no expresan la tristeza, ¿no? Porque hay que ser fuertes, ¿no? Sobre todo el varón, porque se supone que es cabeza de familia, ¿no? ¿Qué les genera? Que manifiestan dolores, ¿no? Dolor de columna, contractura muscular, migrañas, que se le, no sé, que hay hormigueos, o sea, síntomas somáticos, como le decimos nosotros, ¿no? Yo creo que en eso repercute, que al final, como ellos no pueden, entre comillas, demostrar sus sentimientos de tristeza o de preocupación, en algunos casos, salen con estos dolores que van al médico de medicina física y rehabilitación, al traumatólogo o al gastroenterólogo o al cardiólogo y entonces podríamos estar hablando de repente de una persona que está teniendo dolor, que está teniendo dificultades musculares o otro tipo de situación y no es propiamente físico, ¿no? Generalmente llegan referidos a mí de las diferentes especialidades porque no hay nada, ¿no? Viene el paciente varón, dice, bueno, me he ido al gastro, me he ido a medicina física, me he ido acá, me han sacado todo, hasta el neurólogo me he ido, me han sacado todo y no tengo nada. Me han dicho que tengo que venir con usted. Entonces, porque ahí hay la situación, ahí viene el punto importante de saber que es su estado de ánimo. Sí. Te voy a pedir, Vanessa, que de pronto si tuviéramos que señalar algunas estrategias alternativas para manejar la depresión, ¿no? Para aquellas personas que de repente no necesitan fármacos o que de repente están en un comienzo de este estadio y que esos otros elementos podrían apoyarlos para que vuelvan a esta parte funcional de su vida. ¿Cuáles serían estas estrategias? La actividad física es lo que siempre recomendamos. También una buena higiene del sueño, que es dormir antes de la medianoche, ¿no? Por factores biológicos más que nada. Una dieta saludable, evitar cafeína, evitar muchos dulces, ¿no? Grasas. Todo un cuidado de estilo de vida saludable. Sí, realmente sí, siempre va con estilo de vida saludable, ¿no? Para que eso genere, pues, digamos, vamos a decirlo así, las sustancias necesarias para que volvamos a tener un buen estado de ánimo. Y también psicoterapia. Sí o sí va la psicoterapia porque hay que aprender estrategias más asertivas para poder expresar nuestras emociones. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías a aquellas personas que están criando varones, ¿no? Hijos varones y a aquellas personas que hoy se sienten atados por este estilo de crianza y no pueden expresar sus emociones? Bueno, a los niños de hoy, dejarlos que expresen sus emociones, que no es nada de malo llorar, sentirse triste, pero sí darle el espacio necesario y la contención necesaria, ¿no? Y explicarles de repente luego, ¿no? Cómo manejarlo de una mejor manera, porque generalmente los niños se ponen tristes cuando hay alguna frustración, algo que no les salió, algo que no le compraron, al paseo que no fueron. Entonces explicarles luego que está bien sentirse triste, pero que se tuvo que no ir al paseo por algún motivo. Entonces cuando la persona recibe el mensaje claro, ya, se calma. Y aquella persona que ha sido criada así y le dificulta expresar sus emociones, es práctica. Primero tiene que buscar una persona confiable, que no lo critique, que no le vaya a decir, ay, pero ¿por qué te pones así? No, por algo tan poquito, no. Alguien que realmente le escuche y valide sus sentimientos. Que sea empático. Exacto. Y ya poco a poco puede ir con esa persona, sacando, ¿no? Aflorando. Que generalmente a veces en algunos es el terapeuta, ¿no? Porque al final nosotros no podemos criticar, ni somos juez, ni nada. Simplemente escuchamos, validamos y ayudamos. Qué bueno escuchar de tus palabras, ¿no? Como especialistas, para que el público sepa que esto es algo normal, que esto es algo que pueden hacerlo y que tienen a la mano el apoyo para buscar su bienestar psicológico. Muchísimas gracias, Vanessa. Ha sido muy bien saber esta visión desde la perspectiva de un especialista hacia los varones, en este caso con un estado de ánimo depresivo. Gracias. Muchísimas gracias.
Quiero darles un dato importante. Muchas veces los hombres se sienten deprimidos, pero no saben que tienen este estado de ánimo, porque los síntomas que ellos presentan a veces no son los clásicos. Generalmente cuando hablamos de depresión estamos pensando en la tristeza, en un desinterés hacia las cosas o un abandono personal. Al contrario, a veces en ellos se presentan otros síntomas, como por ejemplo la ira, irritabilidad, vulnerabilidad a las cosas, o se comprometen con situaciones distintas a lo que habitualmente están acostumbrados, es decir, consumo de sustancias, o de pronto se integran a grupos que no han sido anteriormente acostumbrados por la búsqueda de sensaciones o búsqueda de emociones para cubrir ese estado de ánimo. Lo que está pasando es que están pasando una depresión y esa depresión se llama depresión enmascarada. Hay que tener cuidado con esta situación. Esto muchas veces ocurre porque la forma como nosotros hemos seguido aprendiendo a enfrentar las situaciones de tristeza o de pérdida han sido de tal manera de que no nos han permitido expresar nuestras emociones. Especialmente al varón se les ha pedido que sean fuertes o que no expresen las emociones claramente como debería hacer. Recuerden que pedir ayuda para poder resolver este problema no es una debilidad y el varón no tiene que sentirse débil frente a eso. Por ello, cuidar la depresión enmascarada y más bien buscar ayuda para encontrar el bienestar psicológico. Bien, ahora en este bloque quiero responder las preguntas e inquietudes que tienen. Tengo una pregunta de Renzo Márquez desde Lima y nos dice: me cuesta hablar con mis amigos sobre lo que siento. ¿Cómo puedo empezar sin que esto suene raro? Bueno, quiero hacerte saber, Renzo, que expresar las emociones es una habilidad que nos fortalece y nos hace ser más funcionales y llevar una vida más saludable. ¿Cómo podemos hacer? Ir desarrollando progresivamente modos de expresar emociones. Esa es una alternativa. Una segunda pregunta de Fernando dice: estoy irritado todo el tiempo, no me dan ganas de nada, no me siento bien. ¿Esto podría ser depresión? Sí. En realidad, Fernando, podría ser. Sabes que muchas veces hay conductas que nos llevan a hacer cosas para ocultar un estado de ánimo. Podríamos estar hablando de una depresión enmascarada. Entonces es necesario buscar ayuda. Una pregunta siguiente nos dice Luis Alberto. Dice: es normal que no quiera salir de mi cama ni los fines de semana, ¿no? Me pasa seguido esto. Bien, Luis Alberto, es importante tener en cuenta que dentro de la sintomatología de la depresión está el desinterés hacia las actividades. Este sentimiento de soledad o querer quedarse postrado sin hacer nada. Reconocer eso es un paso para buscar ayuda. Es importante que identifiques que eso podría estar significando un elemento importante en tu estado de ánimo y podrías estar dentro de un cuadro de depresión. Es necesario buscar ayuda. A todos los varones les recomiendo: la debilidad no consiste en ocultar los sentimientos, más bien es en no buscar ayuda. Muchísimas gracias y siempre atenta a responder sus preguntas por este espacio. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar de parte de la doctora Vanessa Valera cómo es importante que los varones cuiden su salud mental. Cuando tengan síntomas y necesiten apoyo hacia el cuidado de su salud mental, no duden en buscarlo. Recuerden que buscar apoyo no es una debilidad, más bien es una forma de autocuidado que les va a dar bienestar psicológico. Continúenos viendo por nuestro canal Cayetano.plus y escucharnos por Spotify.